Bueno, Mauro se enoja, se ofende cuando yo digo que lo invitamos porque dice que quedo muy seria, pero lo invitamos a Mauro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mauro González acá con su columna de Filo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Espero que me controlen el tiempo hoy para que no nos vayamos, porque si no arrancamos y no terminamos más. Bueno, Hoy está hoy te complicado controlamos porque vamos a entonces. hablar de algo que acá siempre nos peleamos por tener, ¿no? Que es la Mirá, razón. la situación de la que hablaba Pablo, por ejemplo, de los elementos de los espacios públicos, nosotros vamos a hablar de los elementos, de los sentidos que dejaron los espacios públicos, de las ideas abstractas, a contraposición de una escultura, a contraposición de algo muy específico que se pueda tocar en una plaza y que no sea abstracto. Vamos a arrancar diciendo que la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión e ir formando juicios de determinados valores. Esto proviene de lo que vimos el jueves pasado, de lo que estuvimos hablando de ideas simples, de ideas compuestas, de conclusiones, de situaciones de enseñanza. Por eso podemos decir que los términos de la razón pueden tener varios significados de acuerdo a cómo se utilice la palabra. La razón en sí, lo que estamos hablando de la razón a nivel público, en un ágora, para seguir sobre la línea, tiene que ver con el argumento de una persona para probar o persuadir cierta situación y convencer a otros. Esto a muchos filósofos les hacía ruido y hablaban de situaciones de nacimiento innatas y demás, como pasó con Aristóteles y Magno, pero en realidad hubo gente que la siguió estudiando muchos años después, por los años 1700, 1800, vamos a ver un par de filósofos, autores de pensamiento, que empezaron a tratar de ver qué era esta situación de la idea abstracta, de la razón en sí, que no se sabía si era algo sobrenatural y lo fueron desmenuzando y fueron escribiendo varias cosas. Acá vamos a tirar un par de tips. Hay un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, que hablaba de la voluntad. Este hombre del año 1700 y pico, 1760 por ahí, decía que la filosofía tiene como objeto elevar la mente hasta el punto capaz de controlar la voluntad. Entonces estamos viendo cómo para trabajar la razón empiezan a hablar de voluntades, empiezan a hablar de situaciones de espacio público, empiezan a hablar de situaciones de democracia. Ya vimos lo que era voluntad para algunos filósofos. También empiezan a hablar de los tipos de enseñanza. Acá hablan de que el cerebro es el producto de la voluntad del saber, que todas las constituciones intelectuales y emocionales del hombre están al servicio de la voluntad. También traen situaciones medias espirituales. Hablan de que el genio, sin embargo, representa el estado en el cual el intelecto ha alcanzado la supremacía de la voluntad y la vida con el rigor de la razón, en lugar de los impulsos. Acá empiezan a entrar varias situaciones de sentido, en la cual, bueno, después empiezan a comparan la sensación con la razón y con la intuición, que puede ser que en algún punto tengan un punto en común, pero ellos fueron más profundamente. Acá tenemos a Stuart Mill, que es otro filósofo, que creía que se puede alcanzar el conocimiento de las propiedades de las cosas por intermedio de la sensación, más que de la razón, mediante un estado mental elevado, con cuestiones de intuición, e incluye la razón también. No olvidemos que había situaciones cotidianas, situaciones de entorno, donde el razonamiento era diferente para uno que para otro. Era muy subjetivo el racionamiento en esa época, era muy subjetivo porque no existía el Internet 5G,
que hablaron recién, era muy subjetivo porque no existía la educación tan libre y democrática y accesible como existen en estos siglos, ¿no? También compararon la tentación con la razón. Es una situación media extraña porque habla de la filosofía que sostiene a la alegoría, que se limita a implicar las emociones, que tiene que ver el hombre con la razón, y acá vamos por el lado espiritual, que habla de que la razón ilumina levemente el camino del hombre por sobre la tentación, que de la parte religiosa es tomado completamente diferente a como lo puede tomar un filósofo. Y también la tentación en esas épocas es diferente a la tentación de ahora. No había una situación de tentación por adicciones, digamos, o no era tan blanqueado como existen hoy en día. Otro autor habla que la razón es la hija del pensamiento y la razón da luz a la oscuridad. Estamos viendo que venían por todo ese lado espiritual, venían por todo ese lado, como es algo abstracto, pueden ser miles de situaciones. Llegamos al punto donde la razón se compara con la fe. Entonces acá tenemos el gran dilema, y el gran dilema de esto es que la situación de la fe es una convicción para llegar a cierta situación de creencia, y la razón solamente se constata con algo que se comprueba, que es altamente comprobable. Eso es lo que se manejaba en ese momento. Y después, más adelante, no quiero seguir enroscando más la situación porque es medio complejo ir absorbiendo todo esto. Más adelante vamos a hablar de Kant, que es con lo que vamos a terminar cerrando el día de hoy, en la cual hablaba de la razón en el uso público, en el espacio público. Que la razón en el espacio público no tenía que ser condicionada, ni tenía que ser como la razón en una situación colectiva privada o una situación empresarial. No se maneja la misma razón cuando vos discutís con tu jefe que la razón en un ágora para convencer al público, porque tiene que haber un significado de ética, de moral sobre esa razón. Básicamente no había que mentirle a la gente para tratar de convencerla en la situación pública. Eso es lo que condena principalmente, por último, este hombre Kant, que después vamos a seguir hablando de quién es, pero le decimos que murió en 1860, o sea que era bastante antiguo también. Bien, excelente. Sí, todos estos conceptos que vos estás hablando, Mauro, hoy a mi entender son todos subjetivos. Hoy nosotros lo entendemos también con cierto grado de subjetividad, lo que es la razón, lo que es la fe, la voluntad. Es difícil también filosofar, si se quiere, sobre esos temas y dar un concepto de algo que todos lo podemos entender de formas distintas. Exactamente. Y también nos tenemos que poner a pensar que nosotros hablamos de autores y de pensadores que eran de otra época. Por eso nosotros hicimos una diferencia marcada, pero muy por encima, que tuvo que ver la tentación versus la razón. No era lo mismo en aquella época que lo que puede ser la tentación ahora con respecto a la razón. Sí, coincido plenamente en que son cosas distintas, pero me parece muy interesante poder valernos de todo lo estudiado a lo largo de la historia y sobre todo de lo estudiado del pensamiento, de cómo pensamos, de cómo nos preguntamos las cosas. Me parece que siempre cualquiera de estos pensadores es un buen punto de inicio para volver a cuestionarse por ahí temas viejos y encontrarle nuevas respuestas a preguntas viejas, que también es algo divertido, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, nosotros no nos tenemos que olvidar que tenemos que partir de un punto, y este es un buen punto para arrancar y empezar a ver lo que eran las situaciones lejanas. Es la base de todo lo que sería hoy en día los pensamientos nuevos, porque hubo 1.000.000 de pensadores después, 1.000.000 de filósofos después, que con otros criterios y otras mentalidades fueron fortaleciendo las situaciones como la razón, tentación o lo que fuere.
pero es un lindo punto de partida